Dentro de los tabús que en los últimos siglos han rodeado a las mujeres, sus experiencias, su cuerpo y su sexualidad, el relacionado con la menopausia es sin duda uno de los más resistentes. Pero se habla incluso menos de la andropausia, los cambios físicos y mentales que viven los hombres una vez cruzada la mediana edad. Ni la menopausia ni la andropausia ocurren en un día. Al igual que la adolescencia, se trata de un periodo de transición que dura varios años, durante el cual el cóctel de hormonas que coinciden en nuestro cuerpo modifica sus fórmulas, y en el caso de las mujeres, la menstruación desaparece. Fuera de estos datos cuantificables, los síntomas presentan muchas variaciones. ¿Y si la menopausia y el climaterio fueran también una oportunidad para liberarse de los estereotipos del género? Todos pasaremos tarde o temprano por este proceso natural, y antes lo harán nuestros mayores. Es importante, por lo tanto, que el tema deje de causar pudor y mucho menos disgusto. Tal vez cuando se vea como algo cotidiano y natural, encontraremos entre todas y todos la manera de convertirlo en un periodo no solo más tolerable, sino hermoso y significativo. Pues muy bienvenidos a una nueva edición del programa de la Revista de la Universidad. Hoy estamos aquí muy a gusto, muy en confianza. Tenemos a nuestro sexólogo de cabecera con nosotros, aquí en la Revista de la Universidad. Cada que necesitamos abordar el tema, le escribimos a César Galicia, que nos hace unos textos padrísimos. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Yael. ¿Tú? ¿Qué tal? También. Feliz de venir aquí a despejar dudas contigo y verte, no solo leerte, sino verte. Pues bueno, para presentarte al público, eres sexólogo, psicoterapeuta y educador con una maestría en sexología clínica. Entiendo también que te especializas más en sexualidad masculina. Tenías un canal en YouTube sobre educación sexual llamado Sexplaining, escribes en Animal MX, escribías en este extinto medio que tanto nos gustaba que se llamaba Este País. Y estás a punto de publicar un libro con Océano cuyo título es De eso no se habla, plus... Pero aquí se responden 51 preguntas de sexualidad, placer y deseo. Oh, buenísimo. Oye, a mí me encantó Sexplaining, lo estuve viendo ayer. ¿Por qué no abandonaste ese canal de YouTube tan simpático? La verdad, por falta de tiempo. Lo quiero retomar. O sea, en realidad no está muerto, solo es un poco cuestión que tenga el tiempo como para volver a hacer videos. Y quiero hacer videos un poco más sencillos, ¿no? Porque sí requiere... Había mucha producción, pero se me hacía muy divertido ver lo del macho alfa, lo de, ¿no? O sea, porque te leo, pero es más divertido. Por favor, regresa. Sí, voy a hacerlo. Va. Sí, pronto. Muchas gracias por verlo. Oye, pues bueno, vamos a despejar la gran duda desde que empezamos a escribir escribir, planear, ¿no? Programar, invitar a gente a escribir para este número. Siento que ha sido la búsqueda del vellocino de oro, ¿no? ¿Dónde está la andropausia? ¿Qué es la andropausia? ¿Existe la andropausia? Entonces, otros la llaman viripausia. Se dice que es más coloquial, algunos incluso le dicen pitopausia. Tenemos un cómic, ves que en la revista siempre tomamos un poco de cómic, agarramos un fragmento de un libro que se titula Pitopausia. Bueno, la gran duda es, ¿existe la andropausia? Pues, es que es bien difícil de responder, porque no existe como una especie de consenso como tal. ¿Qué se sabe? Lo que se sabe es que los hombres tenemos una disminución en la cantidad de testosterona que estamos produciendo de alrededor de 1% por año, que empieza más o menos desde los 30 años, pero sus efectos comienzan a ser notables alrededor de los 40 y muchos, 50. ¿No? Y que es justamente cuando empiezan a coincidir como con estos síntomas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de lo que pensamos que es la andropausia, ¿no? Ahora, biológicamente, en realidad eso es más o menos lo que sucede. Como va disminuyendo la testosterona, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Van disminuyendo un montón de características asociadas a lo masculino, ¿no? Se pierde masa muscular, se pierde tono muscular, empieza a haber como justo... se pierde también como... cambian justo cuestiones como del rostro, cuestiones de la voz, energía, líbido, como vigor. O sea, empieza a haber una disminución de todas estas características asociadas a la masculinidad que se vuelve notable, ¿no? Como en la edad adulta y en los principios de la vejez. Y esto coincide también con que socialmente es el momento en el que el hombre comienza, o sea, tradicionalmente en esta cultura, comienza a perder comienza a ganar como este estatus
justo como de viejo y venerable y sabio y lo que quieras, pero también comienza a perder como justo la imagen de que es alguien que puede proveer, tiene que trabajar, que es alguien como con vigor, que es alguien como atractivo, que es alguien como con capacidades físicas, que puede resolver problemas, comienza a ser como tratado de una manera distinta, y pues la suma de todas estas condiciones y características pues generan justo esta cosa que hemos llamado andropausia. Yo diría, en este momento me atrevería a sugerir, quizás a la luz de nueva evidencia cambia la opinión, pero en este momento me atrevería a sugerir que no existe como un hecho biológico, pero que más bien si lo combinamos como el hecho biológico, o sea, lo que sucede biológicamente con lo psicológico, con lo social, entonces sí podríamos hablar de un fenómeno que está ahí. Porque muchas de las cosas que acabas de mencionar se asocian también a la menopausia. O sea, hay los procesos de envejecimiento, están quizás, pues también una cierta, a veces pérdida de líbido, a veces depresión, crisis, cambios en la cara, cambios en la piel, menos colágeno, etcétera. Y sí se habla definitivamente de menopausia, ¿no? De lo que quiero entender es por qué hay como rechazo a hablar de andropausia. O sea, sí estás hablando de que hay una disminución de... Digamos que la diferencia, hasta donde entiendo, es que el hombre sigue siendo capaz de reproducirse hasta muy adelante dentro de su vida, ¿no? Es que yo pensaría que viene de dos lados. El primero es como el biológico. En el biológico, menopausia y andropausia en realidad no son fenómenos homólogos, ¿no? Porque la menopausia es súbita, o sea, se da este fin de la ovulación y esta disminución muy grande de producción de estrógenos, y es relativamente súbito, y es un proceso que se corta. En la andropausia no es algo súbito, es más bien una disminución gradual que tiene ya mucho tiempo que inició y que va a seguir hasta el día en que la persona se muera. De acuerdo. ¿No? Y que es más o menos constante. Los efectos son notables en ese momento, son particularmente más notables, pero es más o menos constante. Ahora, por ese lado creo que médicamente o biológicamente hay como cierta, pues eso, debate alrededor. Socialmente creo que ya es otra cosa, porque eso sí tiene que ver, me parece, con el hecho de que pues justo hay una renuencia como muy grande, una resistencia bien grande de muchos hombres a aceptar, asumir, pues que existen cambios biológicos en su cuerpo que confrontan con la idea de lo que debería de ser un hombre y de lo que fueron quizás muchos años antes, o de lo que no pudieron ser, pero alguna vez estaban deseando ser y ahora se están dando cuenta que nunca van a ser, ¿no? Porque también llega a pasar, ¿no? Que pues es el caso como de Breaking Bad, ¿no? Como esta serie que no sé si la viste, ¿no? Como este hombre que de repente se da cuenta como ya voy a cumplir 50 años, estoy cumpliendo 50 años y esta imagen de hombre viril, etcétera, no la tengo y además estoy perdiendo todas estas capacidades, ¿no? O sea, la crisis de la mediana edad sí está representada y de hecho ha sido el tema de varias series, incluidas Los Soprano. O sea, tenemos al hombre en crisis de mediana edad bastante representado en el cine, en las series, en los libros, pero justamente hay un rechazo de esta palabra de andropausia y rechazo también de... O sea, se ve una disminución, pero no se acepta, o sea, una disminución del físico o de la imagen de lo que el hombre debería ser, pero nunca se toca a que hay una disminución o hay algo que sucede a nivel sexual. Claro. O sea, se supone que a nivel sexual eso no se acepta, ni se habla. O sea, a nivel sexual el hombre pretende, incluso estos hombres de estas series, que es performativo hasta el final, ¿no? Y sabemos, no, este tuvo hijos a los 80, ¿no? O sea, podríamos decir, que quisiera retomar justo en digamos, en este pendiente, o sea, esto que estoy señalando de la palabra que dijiste, constancia. ¿Podríamos decir que las capacidades sexuales de un hombre son uniformes a lo largo de toda su vida? No, definitivamente no. Okay. ¿No? Por supuesto que no. O sea, ¿qué va sucediendo con la disminución de testosterona, ¿no? Y esto es algo que los hombres, personas con pene, van a poder notar que les empieza a pasar desde los 30 y pocos. Van a empezar a notar como, algo de raro, porque lo que sucede es que baja la frecuencia de las erecciones, ¿no? Baja el nivel de deseo sexual, muchas ocasiones, y baja también más bien aumenta la dificultad de llegar a una erección. Parece ser que no hay dificultad o no está tan relacionado con mantenerla, pero sí como que suceda y se mantenga firme, ¿no? Es muy contextual, obviamente, esto. Depende mucho de la personalidad de cada quien, depende mucho pero en general son cosas que se observan. Y eso, pues sí les impacta muchísimo a muchos hombres, ¿no? Porque sí tienen tenemos esta idea o crecimos con esta idea de que uno de los lugares centrales de performatividad de la masculinidad, donde nos probamos que somos hombres, es el sexo. Cuando nos enfrentamos con el hecho de que empezamos a notar que hay justo como una alteración de estas capacidades que no sabemos explicar de otra manera,
¿no? Pues es como una crisis bien fuerte porque es como, ¿qué me está pasando? ¿Estoy fallando? ¿Será? O sea, empiezan ahí como muchas dudas que pues, serían muy fáciles de resolver si se aceptara, como bien mencionas, como pues tu cuerpo cambia, porque los cuerpos cambian y los cuerpos tienden a perder pues, capacidad, vigor, energía conforme crecemos y eso es lo normal y va a impactar en tu sexualidad porque es normal que impacte en la sexualidad. Sí, de hecho, en un artículo de la revista, uno de los que escribiste, me recuerdo muy bien que mencionas, de hecho lo apunté en mis búsquedas, que dices que la disfunción eréctil afecta al menos a la mitad de los hombres de mayores de 40 años en México. O sea, sí hay, entonces, definitivamente algo que está sucediendo que se puede poner, en cierto modo, en paralelo a la menopausia. No sé, o sea, de veras que sí me quedo con muchísimas dudas porque dices que son factores fisiológicos y psicológicos. O sea, sí hay factores fisiológicos, sí hay factores psicológicos y al mismo tiempo lo único que parece diferenciar las dos cosas por el momento es que el esperma sigue estando presente, o sea, se podría hacer podríamos, digamos, sacarlo y hacer un bebé con un hombre mayor, aunque no tenga el acto sexual, y que no es como de golpe, ¿no? Sino que es muchísimo más, digamos, progresivo, gradual. Pero al mismo tiempo, ¿podrías decir que no hay ciclos en la sexualidad masculina? Es que es un gran misterio. O sea, porque, se opone muchísimo, ¿no? Es que no, el hombre es estable, la mujer es cíclica, ¿no? Sí. El hombre, o sea, se habla mucho de hasta dónde podemos establecer estos contrastes o estas similitudes. Creo que de los dos lados pecamos. Por un lado es, no, los hombres son, las mujeres quieren amor y los hombres quieren sexo, ¿no? La mujer es pasiva y el hombre es activo. El hombre es racional, la mujer es emocional. Y la mujer es cíclica y el hombre es súper constante. Es que es bien difícil, o sea, es una gran pregunta porque justo no lo sabemos. Es como un círculo vicioso, ¿no? No lo sabemos, en parte porque no se ha hecho suficiente investigación al respecto. ¿Por qué no se ha hecho suficiente investigación al respecto? Porque no hay interés en responder esa pregunta. ¿Y por qué no hay interés en responder esa pregunta? Por la idea de que no tenemos estos ciclos, por la idea justo de lo que acabas de mencionar, que debemos de ser racionales, que estas cosas no nos afectan, que si no es visible en nosotros, como es visible, digamos, la menstruación en las mujeres, entonces pues es que no existe, ¿no? Y esa idea al mismo tiempo pues hace que no haya investigación, que no sé si me voy a entender, o sea, hay muy poca investigación al respecto que pueda permitir sugerir que existen o no existen como ciclos hormonales. Yo me atrevería a pensar que debe de existir alguna suerte de cosa equivalente, ¿no? Pero pues la realidad es que no hay suficiente evidencia, ¿sabes? ¿no? Vamos a para seguir, asegurarlo. te voy a comentar algo que quizás nos permita avanzar un poco en ese sentido, pero va a tener que ser hasta después del corte. Va. Y así dejamos a todo el mundo picadísimo. Volvemos con César Galicia después de un pequeño corte y vamos a ver hasta dónde puede haber ciclos en la sexualidad masculina. Estamos de regreso con César Galicia. Estábamos tratando de ver dónde estaba el interés, quizás, ¿no? O sea, esta como necesidad de separar el ciclo de las mujeres. Las mujeres son cíclicas y de hecho se usa muchísimo como algo para no discriminar, pero algo para decir, no, pues son cíclicas, o sea, como cuidado con las mujeres, es totalmente inconstante, te pueden salir con lo que sea, no, algo como creo que es un aspecto negativo el hecho de decir cíclico a una mujer y que por eso quizás ciertos hombres quieren parecer como tan constantes. Por otro lado, creo que no hay nada completamente que no entre en ciertos ciclos dentro de lo biológico. Estaba escuchando justamente en un programa francés de la radio que sí hay ciclos de testosterona quizás más chiquitos, es decir, que te levantas con más testosterona que con la que te acuestas, ¿no? O sea, los ciclos circadianos, estos mismos que nos hacen que tengamos más sueño en la noche y estemos más despiertos en la mañana, o sea, que tengamos más hambre en ciertos momentos, hacen que también a veces tengas un poquito más o un poquito menos, ¿no? De testosterona circulando, de testosterona disponible y que te hace también tener ciertos, o sea, hay hombres que tienen muchísimo más fuerza y muchísimo más energía sexual en la mañana y no en la noche. Entonces, podríamos también hablar quizás de pequeños ciclos y también de ciclos.
entonces eso sería la parte fisiológica. Quiero saber si estarías de acuerdo, si lo has observado. Y también está la parte psicológica, donde pues son también ciclos de vida, ¿no? Momentos en los que estás como con mucha energía sexual y momentos en los que estás con menos energía sexual. Esos ciclos están comprobados, existen. La pregunta un poco que queda es como, ¿cuál es el impacto que tienen? O sea, ¿cuál es el impacto que tienen estos ciclos que se puede, sobre la personalidad, sobre el comportamiento, sobre lo que sea, que se puede como atribuir a estos ciclos, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de la menstruación, ¿no? Sabemos por suficientes casos que hay de mujeres que relatan que sus emociones se alteran de alguna manera, que se puede atribuir como, ok, tiene que ver con esto, ¿no? Lo que dices es verdad, ¿no? O sea, probablemente el pico de testosterona que hay durante la mañana en muchos hombres, no, bueno, más bien en los hombres, como que pueda manifestarse como en esto que mencionas, un poco más de energía, etcétera. El tema es que no parece haber suficiente evidencia como de que, todos los hombres o un suficiente porcentaje de hombres despiertan, ¿no? Con esto, con esta energía sexual en la mañana, como para atribuir lo que es ese hecho. ¿Qué cosas sí se atribuyen un poco? Por ejemplo, el tema de la erección mañanera, ¿no? Que es como algo que se ha explicado un poco por este ciclo de esta subidón de testosterona, se ha explicado también por el tema de una vejiga llena que presiona ciertos nervios que producen la erección. Se sabe, por ejemplo, que ciertas enfermedades que afectan el sistema cardiovascular o que afectan el sistema hormonal van a mostrar esta afección, ¿no? O sea, como que no vas a tener erecciones mañaneras. Esas cosas se pueden, o sea, como que sí se han comprobado, pero el otro, digamos, yo sí pondría un poco en duda de qué tanto afecta. Que es la pregunta, más que si existen o no, es como cuáles son y cuál es el impacto que se puede atribuir a la mayoría de los hombres que tienen, ¿no? Claro. Y si vamos a hablar de impacto, cuando los hombres conversan en torno a los efectos o no efectos, o sea, en esta búsqueda del vellocino de oro, en esta búsqueda del santo grial de la menopausia, saber si existe o no existe, todos se ponen a discutir invariablemente, y no me dejarás mentir, en si ha disminuido su performatividad o si ha disminuido la cantidad de veces que se tienen sexo en la semana o tienen ganas o no, todo lo asocian con el deseo y la erección. Cuando dices a platicar a mujeres de la menopausia, escuchas, es muy raro que te hablen de deseo. Casi todas te hablan de que si el bochorno, que si la depresión, que si, o sea, hablan que si el cabello, que si no, que si la piel. O sea, hay una fijación en querer que la andropausia solo tenga que ver con esto, ¿no? Siendo que, tú mismo lo mencionabas, pues hay otros aspectos donde, o sea, si quitamos lo fisiológico otra vez y vamos hacia, no importa lo fisiológico, sino los efectos en la vida diaria, pues los hombres también podrían mencionar muchas otras cosas. O sea, la mujer en realidad, si le preguntas sobre su deseo, muchas no les disminuye con la menopausia o muchas les aumenta, en fin, ahí no es donde radica la diferencia. Y si te fijas en los síntomas que dicen las mujeres, como lo de la depresión, digo, aparte de los bochornos, que creo que los hombres no tienen estos bochornos, todas las demás cosas de las que hablan también se viven en la digamos, la crisis de la mediana edad de los hombres. Incluso los suicidios. En otro programa estábamos hablando de cuántas mujeres se suicidan en la crisis de la mediana edad, que es donde más se concentran los suicidios de mujeres, porque están estas depresiones, estos cambios, esta incomprensión. Los hombres también lo viven en ese momento. Sí. Sí. Ahorita que decías esto de la identificación con lo de la erección es curioso porque yo he escuchado en 3 lugares distintos del país, en 3 distintos momentos, que hay de que un club de ancianos que se llama el Club de los Pájaros Caídos, que no es el nombre, ¿no? Ajá, o sea, como en 3 momentos distintos que es como, ok, están llegando, o sea, al parecer, o es un chiste local de algo que no, una referencia que no ubico, o llegaron como a la misma conclusión del nombre por esa sobreidentificación, que creo que o sea, es muy interesante de eso, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que podrían suceder. Finalmente, todas estas historias a las que hacíamos referencia antes, como que es curioso que de hecho tienden a centrarse poco en el aspecto sexual y tienden más bien a centrarse como en las crisis que los hombres tienen respecto a su rol en la sociedad a partir de cierta edad. Pero en las conversaciones sí es cierto que se centra muchísimo en ese aspecto. Pero es que está cañón, porque justo es esta diferencia y es donde yo creo también que quizás lo social está más fuerte. Las mujeres se concentran en la belleza que pierden, en la poca atracción, y los hombres se concentran en su performatividad. O sea, ¿no? La conversación parece centrada en 2 cosas distintas. Porque creo que hay ese lugar donde sacan como ese lugar donde se puede como ventilar quizás más fácilmente o pretender que si lo resuelve, se resuelve todo, todas las otras crisis que están sucediendo al mismo tiempo,
¿no? Porque no solamente es el tema, o sea, no es que ya no puedas tener erecciones a partir de cierta edad, o que ya no puedan ser firmes, o que ya no las puedas sostener un buen rato, de hecho puedes hacerlo. Eso se junta, o sea, como la dificultad biológica que comienza a existir se junta con el hecho de que de repente, como ya no produces tanta testosterona, subes de peso un poco más fácil, tu cuerpo ya no se ve tan tonificado, al mismo tiempo en una de esas estás frustrado en tu chamba porque contratan a alguien menor que tú para ser tu jefe y al mismo tiempo de repente tu hijo adolescente ya no es un niño que te ve para arriba, sino ahora te empieza a responder y al mismo tiempo tu esposa está también pasando por lo mismo o por algún cambio, entonces ya no hay como esa cercanía. Entonces todas estas cosas se van juntando, ¿no? Para crear una crisis que se vuelve como inexpresable para el hombre que la está viviendo, pero el lugar en donde es relativamente socialmente aceptado expresarla por lo aparentemente inmediato que puede ser su solución es justamente el sexo. No por nada el Viagra es justamente este medicamento tan exitoso en el mundo, porque promete resolver no solo lo práctico, que es como, ok, te cuesta trabajo tener erecciones, ¿no? Lo que promete es como este regreso a la masculinidad, regreso a la virilidad, ¿no? No sé si te acuerdas, no sé si pueden mencionar marcas, pero no sé si te acuerdas como este comercial de este producto que se llama M-Force, no sé si sigue existiendo, pero que el eslogan era, no es para el que no puede, sino para el que quiere más, ¿no? O sea, que claramente se vendía para el que no podía, ¿no? O sea, pero es justo esta promesa de atiende esto. Y si atiendes esto, entonces toda esta crisis que está sucediendo del otro lado, no tienes que mirarla, porque tu virilidad no está siendo afectada. Sigue siendo un macho alfa que puede hacer todas esas cosas en la cama. ¿Y qué tanto cumple la promesa, el Viagra, las pastillas azules? No la cumple. ¿No? Porque ¿qué se sabe con el Viagra? Se sabe que si tú te lo tomas como un par de veces, va a tener su efecto. Pero es bien curioso que hay muchos testimonios de muchos hombres que narran cuando los problemas de erección vienen desde lo psicológico, es muy probable que las primeras veces tenga el efecto, porque aparte del efecto fisiológico que está teniendo un efecto placebo de, me alivia. Pero pronto la ansiedad va a regresar y la ansiedad va a poder más que la propia pastilla, ¿no? Entonces hay muchos hombres que empiezan a tomar Viagra y lo empiezan a tomar y dicen, ¿por qué ya no puedo? ¿Por qué ya no puedo? ¿Por qué ya no puedo? O sea, ¿no? funcionaba al principio y ahora ya no funciona. Exacto. Entonces el problema está en otro lado. Exacto. ¿Y qué le aconsejas a los hombres? O sea, digamos, no nos queda tanto tiempo de programa. Me gustaría más bien orientar la pregunta a, ¿es una buena oportunidad para los hombres en este momento de crisis de mediana edad de repensar la sexualidad de otra manera? ¿Es ahí donde puede haber el cambio? Claro. No. O sea, la sexualidad el resto de la vida, pero se puede empezar por la sexualidad, ¿no? Porque de entrada, o sea, se pueden explorar muchas otras formas de sensaciones, de prácticas, de juegos, de fantasías, etcétera, que no tengan que ver necesariamente con la genitalidad, si es que esa función está alterada. ¿Y sí lo hacen? O sea, ¿tienes experiencia de que sí puedes recomendar eso y sí funciona para los hombres que están en esta crisis? Yo creo que quien se atreve a hacerlo le va muy bien. Yo creo que no muchos lo hacen, porque es una gran barrera mental a superar, ¿no? Gran barrera mental. Pero yo creo que cuando se supera esa barrera mental y se empieza, de hecho, no solo es de nuevo como un círculo virtuoso. No solo descubres un montón de cosas como que la agregan a tu vida y la hacen más diversa y la hacen más padre y hacen como que desarrolles habilidades que te sirven para el resto del mundo, sino además la ansiedad baja. Y como la ansiedad baja, como la función genital aumenta, vuelve, exacto, ¿no? Entonces de repente es como estaba buscando cobre y encontré oro, ¿no? O sea, como que hay muchos hombres que llegan como de, bueno, ya esto no funciona, ¿no? Vamos a hacer otra cosa y al hacer esta otra cosa de repente es como, esto funciona de nuevo y ahora tengo mucho más que disfrutar y que traer a mi vida, ¿no? Sí creo que es algo que vale la pena. Hay muchos hombres y muchas personas en realidad que en esta como crisis de edad empiezan a hacer prácticas que si swingers, que si otro tipo de estimulación, que si explorar fantasías, que si tener, o sea, lo que sea que pueda hacer de tu vivencia de la sexualidad algo más auténtico con lo que sea que estés viviendo en tu vida y en tu cuerpo. Porque si no, solo vas a vivir estos últimos años frustrado de que estás intentando ser alguien que alguna vez fuiste o que quizás nunca fuiste y que estás aceptando que ya no vas a ser, ¿no? Y va a ser algo muy frustrante y vas a perder tu vida entera en esa búsqueda. ¿Y crees que puede llegar uno a tener una vida más sexual, más rica que la que tenías cuando pensabas que solo era No solo lo sé, penetración? la evidencia sugiere que eso sucede. O sea, la evidencia sugiere que las personas de la tercera edad que tienen un interés activo y ciertas condiciones como alrededor, obviamente, ¿no? Pero que tienen un interés activo como en cuidar o en seguir procurando su sexualidad, hay mucha evidencia que sugiere que la sexualidad es mucho más rica a esa edad, ¿De ¿no? verdad? Sí. Hay personas que describen tener más orgasmos. Hay varios testimonios de mujeres que dicen, yo empecé a ser orgásmica hasta los 50 años.
¿no? Porque una vez pasando toda esta crisis, de repente digo, ay, ya soy vieja, ya mi cuerpo ya no es lo que era, ya no me tengo que preocupar, ya, pum, y de repente llega el orgasmo que antes no había llegado, ¿no? Y hay muchos hombres que también narran experiencias similares, ¿no? No en cuanto a que, hoy tengo sexo 7 veces a la semana, pues eso no sucede, ¿no? Pero sí sucede como en la calidad del sexo que tengo es mejor que lo que había tenido toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tuve toda una vida para enfrentar miedos, para intentar resolverlos de otra manera, etcétera. Ya tengo mucha experiencia de vida para saber qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que no. Ya tengo cierto hartazgo de decir como ya no voy a ceder en cosas que ya no quiero ceder, etcétera, ¿no? Ya me queda menos tiempo de vida, entonces ya me voy a concentrar en disfrutar esto como una mejor manera. Es un poco homólogo a las personas justo como mayores que dicen como, no, antes yo me preocupaba mucho porque decían de mí y ahora ya no vivo más tranquilo. Sí. Así pasa. Entonces, con el sexo. O sea, hay sexo, hay placer y hay orgasmo después de la erección, después de la penetración, después de... 100% y hasta el día de tu muerte. 30, 40, 50, 60, 70 años, un día antes de morir en una de esas, si tienes mucha suerte, sí, totalmente. Hasta te puedes morir haciéndolo, ¿no? Hay gente que se muere haciéndolo. Bueno, puta, pues ojalá no suceda. Pongamos nuestro mejor empeño en ello, ¿no? De aquí al resto de nuestros días. Idea. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias. Y bueno, pues ya lo saben, se puede mejorar, se puede enriquecer la vida sexual en cualquier momento de sus vidas. De hecho, se puede empezar desde antes, ¿no? No hay que esperar la viripausia para eso. No, desde que... El envejecimiento. Sí, o sea, desde que vean esta entrevista pueden decir, ok, hoy empiezo. Entonces, empiecen hoy. Enriquezcan, busquen algo nuevo, ¿no? No todo es el coito, no todo es este momento para la reproducción. Exacto. Muchísimas gracias. Nos vemos pues la próxima semana.